Muy bien, en esta mañana vamos a trabajar con el tema de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, en primer lugar, lo que queremos es identificar qué son ingresos corrientes y de capital. La competencia que queremos desarrollar es que ustedes puedan identificar qué son ingresos corrientes y qué son ingresos de capital y explicar la diferencia entre ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital. ¿Qué son ingresos corrientes? Los ingresos corrientes son las series reguladoras de flujos de efectivo que se reciben habitualmente de las inversiones en forma de dividendos, intereses, alquileres, primas por acciones escritas y otras fuentes similares de ingreso, a diferencia de los que se derivan del aumento del valor de los activos. Si estamos hablando de lo que es el Estado, ¿cuáles son los ingresos corrientes que el Estado percibe? El Estado percibe ingresos de todos los impuestos que se pagan una vez que se ha obtenido un periodo determinado, un ingreso determinado, y las empresas pagan impuestos, las personas después de un nivel que hay regulatorio de ingresos pagan impuestos y a eso se le llama ingresos corrientes. La mayoría de las personas obtienen ingresos corrientes a través del salario por su empleo, pero la inversión en los mercados financieros también puede generar ingresos adicionales llamados ingresos por inversiones. Algunos ingresos por inversiones son atribuibles a las ganancias de capital. Sin embargo, el ingreso que no es el resultado de las ganancias de capital se refiere al ingreso corriente por intereses o dividendos ganados. La inversión en ingresos corrientes es una estrategia que puede proporcionar a los inversionistas remuneraciones consistentes a largo plazo o para pagar gastos a corto plazo. Nuestro referente siempre va a ser el Banco Central de Reserva, donde reporta en cada periodo cuáles han sido los aumentos y disminuciones de estos ingresos. Ya tenemos por ahí un reporte completo de estos últimos 3 meses. Bueno, lo teníamos hasta marzo, que era el último que habíamos encontrado en el Banco Central de Reserva. No podemos perder de vista que es nuestro referente. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda es el que percibe todos estos ingresos del Estado, de la misma población. Estamos viendo directamente qué son ingresos, de dónde obtiene ingresos el Estado. ¿Para qué obtiene ingresos el Estado? Bueno, el Estado obtiene ingresos para posteriormente hacerle frente a todas las emergencias, actividades, a todos los elementos necesarios de un país, de una población, que en este caso, El Salvador tiene una población de 6,5 millones de habitantes, eso hasta el último censo. Sin embargo, estamos observando, de acuerdo a estos últimos estudios, que ese censo pudo haberse realizado en el 2013 o en el 2007. Entonces, podemos mencionar que si en estos últimos años, 2020, no se ha hecho ningún censo, todavía no tenemos un número exacto de cuántos habitantes tiene nuestro país. Pero los ingresos que el país percibe son para poder subsidiar a toda esta población. Hoy en día la pandemia ha sido uno de los problemas más grandes que ha atacado todos los sectores y el Estado no tenía dinero para poder subsidiarlo. Quiere decir que los fondos, las arcas del Estado estaban vacías. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Ha hecho préstamos, está pidiendo donaciones y a cada alcaldía, que es el gobierno central de cada municipio, le ha distribuido porcentajes para poderlo repartir en su municipio, valga la redundancia, y lo hace con los habitantes. ¿Cómo lo están haciendo? Lo hacen a través de paquetes solidarios, lo están haciendo tanto el gobierno central como también el gobierno general.
Entonces, esa es una forma para distribuirlo. ¿De qué otra forma? Bueno, han hecho una serie de iniciativas para poder evitar que la población pague por lo menos 3 meses de intereses de todo lo que es sus gastos, sus costos fijos o sus deudas. Sin embargo, esto no son ingresos que llegan al Estado, sino que esa es la forma como se distribuye. Esto lo vamos a ver cuando ya estemos viendo la parte de el gasto. El sector público o gubernamental, los ingresos corrientes se refieren a los ingresos que genera un incremento del efectivo. Ese sector como consecuencia de sus operaciones corrientes sin que procedan del enajenamiento de su patrimonio. Son ingresos obtenidos de forma periódica o regular que no afectan de modo inmediato al contexto patrimonial del Estado. Es decir, que cuando estamos hablando de ingresos obtenidos de forma periódica o regular, son todos aquellos impuestos que pagan las empresas. Por ejemplo, las declaraciones de renta, ese es cada año. Los impuestos, pago a renta, pago a cuenta, que son cada mes. Todos esos impuestos que son mensual, estos son ingresos que van directamente a las arcas del Estado. ¿Qué otros podemos mencionar como ejemplos? Aquellos que provienen de impuestos, sanciones, multas, renta, de la prestación de servicios, pero no proceden de donaciones, activos de capital fijo o activos intangibles, que esto es otro elemento que vamos a tratar más adelante. Quiere decir que el Estado recibe ingresos. Lo veíamos en el tema del flujo circular de la economía, cómo estos agentes económicos se, se combinan, se relacionan directamente. De la forma como el Estado percibe ingresos, percibe impuestos, de esa misma forma también el Estado está en la obligación de poderlos distribuir en la población. También tenemos los ingresos de capital. ¿Y qué son ingresos de capital? Son aquellos recursos provenientes de la venta de activos fijos, de valores financieros, de financiamiento interno o externo. Los tipos de inversión que el Estado hace inversión en fondos de renta variable. Los fondos de ingresos son fondos mutuales o cualquier otro tipo de fondo que busca generar un flujo de ingresos para los accionistas. Al invertir en valores que ofrecen dividendos o pagos de intereses, los fondos pueden contener bonos, acciones preferentes, acciones comunes o incluso fideicomisos de inversión inmobiliaria. Toda esta terminología que hemos escuchado es directamente de los tipos de inversión que el Estado puede hacer. Todos estos son documentos del Estado, se le puede llamar letras del tesoro, letras que son dinero, dinero que el Estado tiene y que puede con una firma, un documento de esto, lo firma el Estado, ya tiene un valor y eso ya representa dinero, representan ingresos. Ejemplo, los fondos de inversión de renta variable, dentro de todo lo que es el universo tradicional de fondos de inversión de capital de renta variable, existen como agencias, como instituciones. Por ejemplo, el Snow Capital ofrece uno de los rendimientos totales más altos. Es el Snow Capital Dividend Plus. Es una de las agencias como instituciones que trabajan con este tipo de documento financiero, con una inversión aproximadamente del 80% de la cartera de acciones. El fondo reporta un rendimiento total por año de 11.30 y con un rendimiento de dividendos en 12 meses de 13.27. Podemos decir de que estos son datos bastante financieros que se van las instituciones, para el caso que trabajan con esto, o el gobierno si lo hace, pues le toca negociar con estas empresas para poder asegurar
tanto el retorno de este dinero como los préstamos que se hacen de forma gubernamental. Existen las acciones, pero las acciones que pagan dividendos ofrecen mayores rendimientos, es decir, mayor rentabilidad a los inversores, pero generalmente con los mayores riesgos. Entre las acciones, a medida aumenta el valor de las acciones, hay un mayor riesgo que este valor de las acciones pueda disminuir, y para ello ya existen, ¿verdad? Están aquellos corredores de bolsa de valores, aquellos que trabajan con moneda. La vez anterior en la universidad nos visitaba una joven que anda por muchos países y es una joven que trabaja con moneda, compra y venta en moneda, se le llama. Pero hay otro, el de otra institución, bueno, que son corredores de bolsa como Versátil, que estos lo que hacen es trabajar con acciones, la compra de acciones, bolsas y valores, son toda esta terminología financiera que es propiamente del Estado. Como inversiones que pagan ingresos, los valores combinan el ingreso con el rendimiento para obtener un rendimiento total aún mayor. No vamos a profundizar en esto porque eso ustedes lo van a ver en otras asignaturas que son más contables que económicas. Sí es necesario conocer por lo menos la terminología de cada uno de estos. Por ejemplo, ¿qué es un mercado de acciones? En el mercado de acciones, los inversionistas encontrarán que las acciones que pagan dividendos se encuentran entre los más consolidados y maduros. Las acciones que pagan dividendos tienen ingresos y ganancias constantes, con compromisos establecidos de una relación de pago. El hecho de hacer estos compromisos tiene un interés inmerso, tiene un periodo de, de rentabilidad, un periodo de reinversión de este compromiso de pago. Los fideicomisos de inversión son otros. Estábamos en marzo, abril, que el presidente tuvo que hacer algunos fideicomisos de inversión en bienes y raíces, que es una opción para poder obtener ingresos, inversiones superior para los inversores que buscan ingresos corrientes. Estos fideicomisos deben de pagar remuneraciones a los inversores en función de la estructuración de los fondos. ¿Qué es lo que lleva toda esta documentación, todos estos documentos financieros? Lo que lleva es un compromiso, lleva un tiempo, el periodo, lleva un interés de por medio y la rentabilidad, tanto para uno como para otro. Por ejemplo, la inversión en fondos de renta fija, esta es otra. Son fondos de ingreso de deuda. Los valores de renta de deuda y los fondos de inversión ofrecen un universo aún más amplio de las opciones para los inversores, ya que los instrumentos de deuda son equivalentes a pagar una renta fija a los inversores. Se les está pagando una renta fija, puede ser mensual, puede ser cada año, puede ser cada 3 años, se debe de pagar los compromisos que se adquieren. Por ejemplo, para los fideicomisos a los cuales el Estado ha optado, tiene que estarlos pagando. Cada tanto tiempo hay un vencimiento y el problema se vuelve grande cuando no hay dinero para poder pagar esa cantidad a la cual se ha comprometido. La inversión en fondos de renta fija pueden invertir en una variedad de ofertas, todas estas gubernamentales, locales o internacionales. También tienen acceso a bonos corporativos que pagan cupones de países de fondo en el mundo. Por ejemplo, los bonos de renta fija son los rendimientos más altos. Generalmente vienen acompañados con una mayor exposición de riesgo. La más segura de las cajas fuertes son los valores del Tesoro de los Estados Unidos. Esta es una de las, digamos, de la forma más segura para poder trabajar. Ejemplo, las tasas de intereses más altos provienen de los bonos del Tesoro, que estamos hablando, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años.
que arroja alrededor de 2,75% si se mantiene hasta su vencimiento en una transacción sin riesgo. Quiere decir que cuando se hacen estos compromisos se están asegurando un porcentaje sin mayor riesgo. Se tiene que vender antes de su vencimiento. ¿Cómo se vende? De igual forma que vender o negociar un documento. Este documento tiene, qué sé yo, tantos millones y usted lo vende a la otra y este documento representa una ganancia por el interés al cual se ha sometido. Se tiene que vender, dice, antes de su vencimiento. Puede cambiar la historia. Los bonos de vencimiento a largo plazo son especialmente sensibles a los cambios en las tasas de interés, en los que son a largo plazo. Si las tasas aumentan sustancialmente durante los años intermedios, el bono a largo plazo podría caer fuertemente. Entonces, esos son algunos de los riesgos que se puede tener. Hay asignaturas que ustedes van a ver como finanzas corporativas, en la cual ustedes van a ver este comportamiento de la bolsa de valores, los bonos, las acciones, los letes, los fideicomisos, toda esta parte financiera del Estado. Los fondos con fecha, objetivo y anualidades, que pueden ser tiempo presente, a valor futuro, estas tienen su propio comportamiento. Los inversionistas que buscan fondos para inversiones a largo plazo, que pagan en el futuro flujos constantes de ingresos corrientes, también pueden buscar rentas vitalicias y fondos con fecha objetivo, con una fecha en la cual el Estado pretende obtener algún préstamo, pretende obtener alguna inversión de acuerdo a las los proyectos que ha desarrollado y con esta fecha objetiva pacta esos fondos. Las anualidades generalmente ofrecen un pago consistente de anualidades después de una fecha específica. Quiere decir que los ingresos de capital, los ingresos corrientes y de capital son todos aquellos ingresos a los cuales el Estado está obteniendo de la misma población y a través de documentos financieros, los cuales los puede utilizar en periodos bastante fuertes. En este caso puede ser un periodo como el de la pandemia, puede ser un periodo de guerra, en periodo, bueno, el de las pensiones ha sido un tema bastante discutido y no hoy en el 2020, ha venido de años tras años, el país se ha venido endeudando, este dato lo vamos a ver con lo que nos reporta el Banco Central de Reserva cuando veamos en el último tema la deuda pública. Entonces, son temas que necesitamos irlos conociendo a medida nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Espero de que esta información sea de vital importancia. La vamos a documentar con el reporte que tenemos. Les invito a revisar el reporte del Banco Central de Reserva, el último, que está bastante completo, donde aparecen los ingresos corrientes y de capital que el Estado ha tenido en estos últimos meses. Entonces, ya tenemos el del 2019 finalizado, que ha sido uno de los reportes fuertes, pero podemos ir revisando en estos otros periodos que nos está reportando el Banco Central de Reserva.